Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este día 9 de agosto de 2020, nuevamente para continuar con nuestro estudio de escuela bíblica, siempre en el Evangelio de Lucas. ¿Le parece si nos tomamos un momento para que abra su corazón con el Señor, descansando en Él, con la plena certeza de que Dios tiene en cuenta cada una de sus necesidades, por lo que debemos ser agradecidos por cada día de vida que Él nos regala? Nos ponemos en contexto entonces de la lección de hoy. La familia de Jesús ha ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, una tradición judía muy reconocida y que de hecho hasta este momento todavía sucede. Pero al volver, Jesús hace una de esas travesuras aparentemente, y es que se queda en el templo disertando con los maestros de la ley. Y por supuesto que esto va a causar graves inconvenientes para sus padres porque, lo pierden, regresan a buscarle, un momento de angustia familiar seguramente. Lo cierto es que Jesús va a ser encontrado entre los maestros de la ley conversando. Y cuando le cuestionan, le preguntan qué es lo que ha sucedido, por qué ha hecho esto, Jesús lo que responde es necesario que yo me ocupe de los negocios de mi Padre. Y evidentemente pues se está refiriendo a su Padre celestial. Luego de este evento, muy poco se va a saber de la vida de Jesús. Van a pasar muchos años antes de que la Biblia nos dé detalles acerca de qué es lo que ha sucedido. Desde luego, se especula que Jesús ha pasado aprendiendo el oficio de su padre, que es la carpintería, y que, lo que se dice en la Biblia es que va creciendo en sabiduría y en gracia para con los hombres. Citémonos entonces en el tiempo en el cual el capítulo 3 del libro de Lucas va a desarrollarse. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilía. Muy clásico en Lucas dar todo un contexto referencial para dejarnos claros de qué estamos hablando. Es muy clásico en Lucas precisamente que sea él quien dé unas referencias muy detalladas para dejar inequívoco el hecho. En este caso, el año 15 del imperio de Tiberio César corresponde al año 29 después del nacimiento de Jesús. Es decir, estamos justo a las puertas, estamos a punto de entrar al ministerio de Cristo, ya que sabemos que este comenzó justo a sus 30 años de edad. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque nos va a dar una idea bastante certera, no solo del tiempo en el cual nos encontramos, sino también de la capacidad que tendremos en este momento de contextualizar los sucesos que van a ir acaeciendo. Sobre todo cuando nos topamos con que el capítulo 3 nos narra cuál es la preparación que se está dando por parte de Juan el Bautista hacia el ministerio de Cristo. Porque es importante saber quién gobernaba Judea y quién gobernaba Galilea, precisamente porque son estos personajes que gobernaban en ese momento los que van a marcar el inicio del tiempo de predicación de Jesucristo y las características precisamente que éste iba a tener para cada uno de sus discípulos. Sabemos, de hecho, que va a ser Poncio Pilato un protagonista en todos los sucesos que tienen que ver con la muerte del Señor en aquel juicio dentro de unos años. Entonces, es importante el que Lucas nos contextualice justamente en esto. Ahora,
Los siguientes versículos van a dar algunos detalles interesantes. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista, pues ya conocemos su origen, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth es pariente de María, es decir, Juan y Jesús evidentemente tienen lazos familiares importantes. De hecho, son lazos familiares sanguíneos porque Jesús, pues obviamente tiene la parte genética de su madre, por lo tanto comparte con Juan este asunto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Voy a dar aquí un contexto, digamos, un poco amplio de por qué Juan el Bautista está haciendo una predicación aparentemente muy dura, una predicación aparentemente pues poco afable, poco bondadosa para con los oyentes que tiene. Y ciertamente cuando predicamos el Evangelio, digamos que una forma no tan agraciada de hacerlo es empezándole a decir a la gente: si son una generación de víboras. Evidentemente esto va a hacer que la gente nos tenga algún tipo de aversión, pero lo cierto es que Juan el Bautista tiene una intención diferente cuando está haciendo este tipo de predicación. ¿A quién le está predicando? Juan le está predicando a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Y quiénes eran esas multitudes? Pues bien, estas multitudes eran judíos, pero que estos judíos tenían, como bien lo hemos explicado ya en otras ocasiones, esa tendencia natural a creer que ellos son los poseedores de la gracia divina por el simple hecho de ser hijos de Abraham. Es decir, el gran problema que tenía en este momento el pueblo de Israel, y que de hecho perdura hasta el día de hoy, es que se consideran el pueblo escogido por Dios y que eso les da algún tipo de derecho o algún tipo de ventaja por sobre los demás. Consideran que Dios únicamente es Dios de ellos, que son los únicos que pueden obtener gracia de parte del Señor, y es más, lo que consideraban en ese momento es que Dios, creador de los cielos y la tierra, única y exclusivamente tiene jurisdicción sobre la porción de tierra, sobre el espacio que Israel ocupa. Entonces, lo que ocurre es que todo aquel que ha nacido fuera de este espacio, que es toda la población del mundo que no es judía, simplemente no merece a Dios, no tiene ninguna oportunidad de ser tomada en cuenta para salvación y mucho menos tiene derecho alguno hacia las bendiciones y hacia la misericordia divina. Esto es un concepto que hasta este momento perdura en la mentalidad de un judío, pero que es incongruente por completo con las enseñanzas del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista tenía que dar una predicación tan dura? Y es que alguien tenía que ir allanando el camino, tenía que ir haciendo que esto resonase en la psique del pueblo judío para que cuando Cristo predicase a los gentiles, es decir, a los no judíos, bueno, no hubiese tanto revuelo, no hubiese tanto asombro al respecto. Igual siempre hubo mucho asombro, conocemos muy bien la historia, de hecho lo vamos a estudiar más adelante,
Y es que una de las cosas que no se le perdonaba al Señor era precisamente esa, que le predicaba a aquellos que no eran judíos y decía que Dios también les amaba. Y eso es interesante porque Juan el Bautista lo que les dice es, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y lo que les dice luego es interesante. Y ya también está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Es decir, empieza a decirle al pueblo judío, miren señores, ustedes por siglos han pensado que tienen ganada la salvación solo por haber sido nacidos en Israel. Y esto no va por ahí. Pero la gente no logra comprender la magnitud de lo que ocurre, porque lo que le preguntan diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vaya, ok, perfecto, ya nos dijiste que somos víboras, que huimos, que bueno, todo eso. Y entonces, ¿y hoy qué? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pareciera que Juan el Bautista está haciendo una predicación humanista, una predicación probablemente de buenas obras, pero de fondo lo que está sucediendo es que Juan el Bautista conoce muy, pero muy bien cuál es el corazón del pueblo judío. Al judío eso de regalar no le va bien, eso de compartir no le va bien, y eso de hacer misericordia muchísimo menos. De hecho, para el pueblo judío históricamente el dar una limosna, si no se hace con pompa, con estruendo, para que todo el mundo vea lo bueno que soy, entonces mejor no se da nada. Muy adrede, pues Jesucristo en sus predicaciones va a machacar esto una y otra vez. De hecho, hasta parábolas hay al respecto. Lo cierto es que para un judío dar de comer al que no tiene o darle una túnica al que no tiene es algo que no se puede concebir. Compartir con el necesitado para un judío eso es perder completamente y no trae ningún crédito. Pero no solamente el pueblo judío está interesado en lo que Juan está diciendo, porque es que también vienen algunos funcionarios. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Y quiénes eran los publicanos? ¿No? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos son aquellos que habían recibido la concesión por parte del Imperio Romano, la concesión por parte del Imperio Romano para cobrar los impuestos al pueblo judío. Es decir, estos eran una especie de empleados del imperio que le cobraban a sus propios hermanos judíos. ¿Verdad? Estos eran los publicanos. ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que los publicanos también cobraban para ellos, no solo cobraban lo que tocaba, sino también una especie de soborno en especial. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque es que Juan también conocía lo que pasaba con los soldados. Los soldados lo que hacían era llegar donde cualquier judío y decirle, si no nos das una cantidad de dinero en específico, entonces vamos a decirle al emperador que tú eres un revolucionario, que tú eres un ladrón, que tú eres cualquier cosa, y vas a ir a la cárcel. Entonces, bueno, paganos y aquí no pasó nada. Pareciera que los funcionarios judíos de la época también eran funcionarios modernos de cualquier país de los nuestros, tan corruptos como ahora. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción es parte del ser humano, no es una condición en específico de una época, y Juan el Bautista está tratando de atacar precisamente esto. Pero la predicación de Juan va a volver un poco complicado la concepción que tiene el pueblo judío acerca de quién puede ser. A ver, el pueblo judío tiene muchas décadas, siglos de hecho, de estar esperando que se cumpla la promesa de un Cristo, un Salvador.
como ya lo hemos explicado antes, estaban esperando un Cristo guerrero, un Cristo poderoso, un Cristo que les liberase del Imperio Romano, un Cristo que se enfrentase a la autoridad. Y bueno, si desde luego le está diciendo a los publicanos y le está diciendo a los soldados que no sean corruptos, entonces el pueblo judío empezaba a pensar que este era el famoso Cristo que estaban esperando. Y como lo dice la palabra del Señor, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, me detengo aquí un momento, lo que dice es que la gente estaba en sus corazones preguntándose si era el Cristo, es decir, no lo estaban diciendo, no lo estaban comentando. Sin embargo, Juan lo va a responder, precisamente porque va a ser el propio Dios quien le está guiando en la faena. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me quiero detener aquí un momento. El bautismo era un concepto de obediencia del pueblo en este momento, pero el pueblo no entendía en absoluto a qué se refería con que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y no lo entendía por varios motivos. En primer lugar, no lo entendía porque en ese momento el concepto del Espíritu Santo no estaba difundido en ninguna parte. Las Sagradas Escrituras no daban en este momento ese título en específico a lo que conocemos como el Espíritu Santo. Se ha hablado en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, de una Trinidad, se ha hablado de muchos términos, pero no de ese en específico. Entonces a la gente le parecía que, ¿y eso qué es? Yo no lo comprendo. Y mucho menos hablar de bautismo en fuego, porque de hecho el fuego tenía un simbolismo purificador en la historia judía. Y ellos no estaban pensando en que alguien viniese a purificarlos, sino alguien que viniese a liberarlos, a hacer una revolución, a armar una guerra, no purificaciones espirituales. Por eso es que digamos que el pueblo judío esto de Juan no le terminaba de convencer. Y continúa, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aquí me debo detener en un detalle. Juan el Bautista es una persona andrajosa. La Biblia lo describe como alguien que se vestía muy mal, que se alimentaba con una dieta muy extraña, que vivía en el desierto, un antisocial por naturaleza, ¿verdad? Probablemente alguien que no olía demasiado bien por los alimentos que tenía. Es decir, era un tipo extraño. Y de hecho es un tipo que tenía una predicación todavía más extraña, porque riñe por completo con la concepción del Cristo del que el pueblo judío está esperando. Entonces cuando nos encontramos a un Juan el Bautista tratando de abrir el camino para Jesús, lo que nos encontramos es alguien que va literalmente abriendo la brecha contra muchísimas circunstancias que precisamente no le favorecían. Y de hecho, Juan el Bautista tenía más problemas aún, porque resulta que se decidió a meterse con el poder, a meterse con la autoridad, y empieza precisamente a exhortar a nada más y nada menos que Herodes el tetrarca. Herodes, un tipo con muchísimo poder y que de hecho ya le conocemos, que tenía muchas marcas de excentricidades interesantes, fue reprendido por parte de Juan a causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Aquí me voy a detener, bueno, esto a todas luces, se trata de un lío de faldas. Resulta que
Herodes el tetrarca tiene un hermano llamado Felipe y pues este hermano está casado con Herodías. Y Herodes lo que hace es casarse con Herodías, es decir, le roba la esposa a su hermano Felipe y esto pues, obviamente es un escándalo de faldas en ese momento, pero ojo, era Herodes el tetrarca y tiene a todo el ejército imperial bajo su mano. Y todo aquel entonces que se dedique a criticarle o a señalarle va a terminar precisamente con la misma suerte de Juan, va a terminar en la cárcel. De hecho, más adelante podremos leer cuál fue el destino final de Juan, que ciertamente no va a salir de la cárcel, pero va a pagar bastante caro el haberse metido con el poder. Sin embargo, antes de ser encarcelado Juan, ocurriría una situación que la Biblia describiría de una manera espectacular y se trata justamente del bautismo de Jesucristo. Desde que salen de Jerusalén con sus padres, cuando ya lo encuentran en el templo, no se ha vuelto a hablar nada acerca de la vida de Cristo, sino hasta este momento en el cual Cristo está pues ya bastante mayor, ¿verdad? Ya tiene la mayoría de edad según la tradición judía. A partir del versículo 21 podemos leer que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Es decir, Jesús fue bautizado en medio de una multitud. No fue bautizado en secreto ni en un acto ceremonial privado, no, en absoluto. Fue bautizado en medio de la multitud como cualquier otro. También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este caso hay una gran cantidad de detalles que debemos resaltar, son detalles que pueden pasar inadvertidos. A ver, y orando el cielo se abrió. Evidentemente Lucas está intentando dejar en evidencia un hecho que pues no tiene nada de regular. El cielo se abrió. Pero ¿por qué Lucas deja la redacción en este sentido? Unas líneas antes había dicho que fue bautizado con todo el pueblo. Esto quiere decir que ese momento fue presenciado por muchas personas, había muchos testigos, de tal manera que no sería posible que esto fuese un invento. No va a registrarse en el libro de Lucas la conversación que hay entre Jesús y Juan. Otros evangelios nos revelan que Juan no estaba dispuesto a bautizarle, Jesús le dice que lo haga, bueno, se da toda una conversión. Aquí no se da. Lo que dice es que orando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Por qué tuvo que ser en forma corporal? Justamente porque lo que buscaba el Señor era que hubiese testigos de lo que estaba pasando. No fue una luz brillante que solamente vieron Juan y Jesús y que pudieron haber inventado. No. El Espíritu Santo se presentó corporalmente en forma de paloma para que toda esa multitud lo observara. Y por si estos estaban distraídos y no veían lo que estaba pasando, una voz del cielo le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es muy curioso porque hay algunas sectas, ¿sabes?, que van a negar que Cristo es el Hijo de Dios, o que van a negar que Cristo tiene esa condición divina. Pero esto queda completamente desvirtuado. Dios directamente le está dando el legado público acerca de que es su Hijo amado. Es uno de esos versículos que nos da mucha riqueza de análisis, precisamente porque aparecen las tres personas de la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un mismo escenario. En ese momento,
justamente está dando el banderillazo de salida al ministerio de Cristo. Precisamente el simbolismo tiene muchísimo que ver con el libro de Génesis, allá cuando se está dando la creación y pues están reunidos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Están ahí, creando a la humanidad. Es un momento en el cual la Trinidad está actuando. Y es por eso tan importante que se tenga en cuenta que este es la apertura, es la inauguración del ministerio de Cristo. Es la inauguración que Dios está dando para abrir una nueva era en cuanto a la misericordia del Señor. Y es justo por eso que se da este evento donde está la Trinidad reunida dando inicio. Y de hecho lo deja claro. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y aquí sigue una larga lista de nombres que yo les voy a recomendar que vayan. De hecho, hoy les voy a dejar la tarea de que vayan al capítulo 3 del libro de Lucas y continúen con la lectura. Da toda la genealogía de Jesús, pero completita. Desde que es hijo de José, hijo de Elí, y así va uno a una generación hasta llegar a Adán. Y pues Adán no tenía otro padre más que Dios mismo. Entonces, ¿por qué era importante esto? Pues, bueno, porque los judíos tenían una tendencia muy grande a creer en la ley mosaica. Y como la ley mosaica lo que decía era que el Cristo iba a ser de la casa de David, entonces tenían que demostrar precisamente que este Jesús era hijo de David. Y lo van a encontrar, está claro ahí, en el momento en el cual llega a la generación de David. Y va hacia atrás buscando las generaciones hasta el inicio. Les recomiendo que lo lean, realmente es una lista que lejos de ser aburrida les va a dejar ahí unas cosas bastante interesantes y además les pido que la cotejen con el libro de Mateo, con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo presenta también al inicio una genealogía de Cristo. Entonces les pido que la cotejen para que se den cuenta de que lejos de haber inconsistencias, Lucas se ocupó de hacer un recuento histórico científico de toda la historia de la familia de Cristo y pues evidentemente van a encontrar ahí algunos detalles muy interesantes. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengamos una excelente semana. Pidámosle a Dios fortaleza, pidámosle a Dios su consuelo, su misericordia y sobre todas las cosas que nuestro testimonio, incluso en cuarentena, refleje precisamente el amor de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos.